Nos encontramos en el Hospitalillo, momentos antes de empezar la última conferencia sobre miradas sobre la guerra, y nos encontramos con Juan Laborda Barceló, que como conferenciante iba a venir a hablar sobre la guerra. ¿Qué te parece el día de hoy, las circunstancias, sobre todo que se cumple el aniversario de la guerra en Ucrania? Bueno, es especialmente pertinente hablar de la guerra siempre, y hoy un día con un aniversario tan especial más. El arte siempre ha estado ligado a los conflictos, a la guerra, y ha sido una herramienta de combate, y el cine por supuesto también. De hecho, el cine propagandístico y el cine bélico han estado marcando el cine desde sus propios inicios. Por eso hoy vamos a hablar sobre cine, historia y guerra. Y arte también, sí, exactamente, sí. Y bueno, ¿qué te parece el ciclo este sobre guerra y arte? Porque es muy interesante, porque tiene bastante relación el arte con la guerra. Siempre se vuelve la gente muy creativa en tiempos de guerra. Sobre todo, cuéntanos un poco sobre la guerra en el cine, que eres especialista, ¿cómo lo llevas? En los momentos de fatalidad, en los momentos de dificultad, el ser humano tiende a ser más creativo, y además se generan, yo creo, los contenidos necesarios para hablar de las cuestiones fundamentales. Esto ha ocurrido siempre. Los momentos más dramáticos de la historia siempre han sido momentos que luego han servido como material creativo para hacer cosas realmente serias y potentes. La historia del cine, desde sus inicios, con Alice Guy, que es una pionera del cine que estamos recuperando, hicieron ya escenas bélicas. De hecho, en 1898, nada más crearse el cine, que apareció como ejemplo público en 1895 con los hermanos Lumière, Alice Guy rodó Asalto al amanecer de una posición, que era probablemente la primera película bélica. Y a partir de ahí, el cine como propaganda, el cine como justificación, el cine como noticiero, el cine como estrategia de combate, se ha utilizado permanentemente. Quiero recordar, por ejemplo, ahora que John Ford, el famoso director, también hizo películas bélicas como La batalla de Midway, por ejemplo, o incluso uno sobre la salud sexual de los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Documentales, exacto. Hay documentales que fueron proscritos, se censuraron, Hitchcock, o sea, hay cosas que todavía no se han podido ver porque lo guardaron en los archivos, lo de los campos de exterminio, o sea, que hay cosas que hacían una libertad de rodaje que hoy en día no se puede, o sea, detrás de las líneas se hacían los reportajes. Bueno, eso es una realidad. La censura que existía, por ejemplo, en Estados Unidos, fue muy conocido el famoso Código Hays, ¿no? El Código Hays era una norma de conducta que se hizo a partir del macartismo y que planteaba que no se podían poner escenas de violencia o de sexo explícito, y eso hacía que los creadores tuvieran que ser pues mucho menos explícitos y más sugerentes. Y esa sugerencia es positiva también para la creación. De hecho, los documentales creo que es muy necesario utilizarlos y abordarlos, porque la gente tiende a confundirlos. El hecho de que sea documental no implica que sea real, implica que puede tener algún elemento de realidad. Es decir, el cine no muestra la realidad, el cine lo que muestra es algo que parece verosímil, es decir, es una aproximación. El mensaje, exacto, es un director o un creador realiza una aproximación a un hecho a través del cine. Esta sería la cuestión. Pues nada, muchas gracias y suerte hoy en la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros. Esto es ley, que todo lo que empieza acaba, y hoy terminamos este ciclo que bueno, yo espero que haya sido de provecho, de gozo y de disfrute, por mi parte desde luego. Y hoy está con nosotros Juan Laborda Barceló, del que luego voy a introducir un poco, pero antes quería agradecer vuestra presencia, la presencia de todos estos días durante el mes para reflexionar en torno a la violencia, a la guerra, y agradecer al Ayuntamiento, en la persona de Carmen,
por haber acogido este ciclo y por haber hecho que esto sea posible. Recordar que hoy se cumple justo un año, hoy o ayer, ¿no?, del inicio de la guerra en Ucrania, que precisamente es lo que ha motivado este ciclo, esta voluntad de reflexionar en torno a los conflictos bélicos. Por una vez agradecido a todos vuestra presencia, quiero presentaros a un muy buen amigo que, cuando yo le propuse a Carmen la posibilidad de hacer este ciclo, yo tenía la cabeza a Juan desde el primer momento, porque es una de las personas que mejor conozco, que explica de las cosas que sabe, y sabe muchísimo. Él es profesor, y empiezo por aquí, porque esto no me parece baladí, me parece muy importante. Él es profesor del Colegio Estudio, quiero decir que tiene una dimensión didáctica muy interesante desde mi punto de vista a la hora de expresar sus conocimientos. Es historiador, es crítico de cine y es novelista. Y en realidad todo eso es por separarlo, porque todo eso hace uno. Sus novelas tienen mucho de cine y tienen mucho de historia. Su ensayo, de que os recomiendo, por ejemplo, En guerra con los berberiscos, en la editorial Turner, que es una historia de piratas, o sea, una historia de los piratas, no de los piratas mediterráneos. Tiene mucho de literaria, porque está escrita desde esa estética. Y últimamente, o sea, a nivel de crítico cinematográfico, quería recomendaros el último librito, porque es librito, en cuanto a que es pequeño pero delicioso, sobre Alice Guy, que es una directora de la que yo ignoraba absolutamente todo, hasta el nombre, hasta que leí su libro, y de la que igual nos habla un poco en un momento afectivo, porque tiene que ver con la relación, ¿no? Alice Guy se llama el libro, En el centro del vacío hay otra fiesta. Y bueno, si igual la conocéis, pero si no, a lo mejor os resulta interesante. Yo quería empezar un poco por el origen. Hemos tenido aquí la fotografía representada con Emilio Menegatti en un día precioso, una tarde magnífica, pero la fotografía ha corresponsaliado la guerra durante muchísimo tiempo, pero el cine, ¿cuándo entra el cine a interesarse por la guerra? ¿Y cuándo se inventa el género, digamos, bélico? Y antes de entrar luego, claro, bueno, lo sabéis, intuyo, vamos a centrarnos especialmente en la guerra de Vietnam, que quizás sea la que cinematográficamente más rendimiento junto con la Segunda Guerra Mundial haya dado. Pero antes de eso, antes de meternos en Vietnam, cuéntame un poco el origen. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta presentación tan generosa. Alejandro y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y es una de esas personas en las que se aunan dos cuestiones que yo creo que son quizá las más importantes, ¿no? Son personas a las que admiras por lo que hacen y que además a las que aprecias profundamente. Y a mí estar aquí hoy sentado con él y con todos vosotros pues es un verdadero placer. Y además también creo que es un camino de esperanza, porque que la gente se pare a reflexionar sobre la violencia, sobre la guerra y sobre el arte es algo muy necesario. Por eso también quiero dar las gracias a la Concejalía de Cultura y a la preparación de todo este evento continuado en el tiempo. Y simplemente empezar con la historia de la fotografía. Yo, si me permitís, quería empezar con una cita que es muy conocida de Senderos de Gloria, esa película que hizo el infante terrible, ¿no? Kubrick, que fue aquella de que el nacionalismo, que probablemente sea la causa de prácticamente todas las guerras, de hecho lo es, de la guerra que conmemoramos su aniversario, el nacionalismo es en última instancia el refugio de los canallas, ¿no? Esta frase se supone que es de Samuel Johnson, aunque quizás es apócrifo, porque Walter Benjamin también la reclama como suya, así que no está claro de quién es. En cualquier caso, esta frase sí que nos dice muy a las claras que la guerra y sus orígenes están siempre vinculados con conceptos que se exacerban o que se llevan al extremo. Me gustaría empezar por el principio, como lo planteaba Alejandro. Vamos a hablar del origen. Las manifestaciones bélicas han estado ligadas al ser humano desde antes de ser ser humano. Ya lo hizo también Kubrick en La Odisea del Espacio. Si recordáis esa escena inicial en la que los primates, ¿no?, aquellos homínidos, hacen la guerra, bueno, pues el ser humano antes de ser humano ya luchaba entre sí por diferentes motivos. Y resulta lógico pensar que todas las culturas han tenido manifestaciones de tipo bélico.
El historiador anglosajón John Keegan, que publicó un libro monumental sobre el tema, que es Historia de la Guerra, cuenta en esa especie de estudio antropológico que no existe ninguna cultura ni ningún periodo histórico en el que no se haya dado confrontación, enfrentamiento, modelos de lucha individual o colectivos o coerción. Es decir, da igual que vayamos al mundo de los tulúes, de los esquimales, que vayamos a la América precolombina, que vayamos a los pueblos prehistóricos, que vayamos a Oriente o a Occidente, en todas las culturas encontramos y hemos encontrado modelos de enfrentamiento bélico. Podríamos decir, de este modo, aunque nos metemos en un debate peligroso, que el ser humano es de manera inherente cainita, conflictivo o belicoso. Y si no lo somos, pues nos empeñamos en parecer lo contrario. Es decir, que toda cultura humana tiene manifestaciones de tipo bélico o de tipo violento. De hecho, por empezar por algún sitio, la fotografía también está relacionada con la violencia. Os he traído aquí, ya que ha habido referencias a la fotografía, la primera fotografía que se conoce de la historia, que la hizo Joseph Niepce, y que es una fotografía que hizo en Le Gras, cerca de París, que estuvo exponiéndola durante más de 8 horas, se utiliza siempre en la historia del arte, y la hizo desde su ventana. Aquí está evidentemente mejorada, pero esta imagen lo que nos demuestra es que la fotografía pretende, busca, tiene el anhelo de aprender la realidad, de captarla, pero nunca lo consigue. De hecho, hablaremos sobre eso. Y dando un pequeño salto, y también relacionándolo con la actualidad, precisamente la primera vez que se utilizó la fotografía como elemento de guerra, la fotografía de guerra fue en la famosa Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea, de 1853-1856, enfrentó al Imperio Ruso contra Inglaterra, Francia y la República de Venecia por el control de la zona estratégica de Crimea y Sebastopol. Precisamente una zona cercana donde se está luchando hoy, porque como sabéis, Crimea fue anexionada por la Federación Rusa en 2014. Bueno, aquí tenemos una de esas imágenes. Esta, por ejemplo, es del campamento de Balclava, que es el campamento inglés, y hay bastantes imágenes de esta guerra. Por ejemplo, esta es una imagen de 2 oficiales con un zuavo. Luego hablaremos de eso. Este personaje de aquí es un zuavo, que son las tropas coloniales francesas. Igual que tenemos nosotros en el ejército los famosos regulares del norte de África, las tropas coloniales francesas se llaman los zuavos. Y aquí ya empieza a aparecer un concepto que yo creo que es fundamental en el cine, y que es la frase de Godard, esa frase que se acuñaría muchos años después. Es aquella que dice que el lugar en el que colocamos la cámara es una decisión moral, no estética. Es decir, que el cine siempre tiene una intención, el cine siempre quiere hacer algo, siempre quiere marcar una idea, no hay nada al azar, no hay nada al albur. Esto, podríamos buscar excepciones a esta norma, pero vamos a centrarnos en la norma. No hay nada al albur, es todo pensado y planteado para defender una teoría u otra. Luego volveremos sobre este asunto. Además, no quiero dejar de citar aquí la primera vez que se hace un corto de contenido bélico. Sabemos que la época de los pioneros del cine, que es una época aproximadamente entre 1895 y la llegada del sonido, 1927 más o menos, en esa época se hicieron las primeras películas de prácticamente todos los géneros. Sabemos que se hicieron los primeros westerns, que se hicieron las primeras películas noir, y que tengamos documentada, la primera es Asalto a una posición al amanecer, en 1898, rodada por Alice Guy. Alice Guy fue una pionera olvidada del cine que rodó para Léon Gaumont. Aquí tenemos una escena muy pixelada, porque se conserva con muy poca calidad, en la que unos soldados toman una posición, la asaltan, en un corto que dura 3 minutos escasos, entran y toman esa casa. Y esto se rodó nada menos que en 1898. Es decir, el cine había aparecido como elemento social en 1895. Los hermanos Lumière hicieron su famosa exposición del cine en el Salón Indien, ¿no? Y allí pusieron algunos cortos. Pues 3 años después, Alice Guy estaba rodando lo que podría ser a las claras un género bélico. Y no sé si será siempre la primera película bélica, pero hoy por hoy no tenemos noticia de más. Puede que vayan apareciendo, ¿no? Porque esto es como la arqueología. En la arqueología, cuando hay un hallazgo, se codifican las estructuras. Con eso lo que quiero plantear es que Alice Guy fue una galvanizadora de géneros que además, en este caso no, pero muchos otros, coloca a la mujer en el centro de su discurso y que hizo todas las labores propias del cine. Por ejemplo, fue directora, fue guionista, hizo vestuarios, hizo producción, realizó también labores de búsqueda de escenarios y de creación de estudios. Es decir, hizo prácticamente todas las labores del cine, y hasta hace muy poco las grandes
figuras de la historiografía del cine en España la recordaban únicamente, yo creo que sin mala intención, sino que no se conocía como secretaria de León Gaumont. Y esto es cierto, fue secretaria de León Gaumont, pero después hizo todo esto. Y te propongo, porque sabía el interés que podía suscitar tu charla, hablar de cine, y tú directamente te vas a Vietnam. ¿Por qué eliges Vietnam? ¿Por qué no la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y lo que hace Estados Unidos dentro del contexto de la Guerra Fría, de lo que se llaman los bloques antagónicos, uno capitalista Estados Unidos, uno comunista, es interesante y el cine lo ha utilizado mucho. Por ejemplo, si llegan a entrar en liza de manera directa, Estados Unidos y la Unión Soviética, muy probablemente hacerlo directamente, se enfrentaban en lo que se denominaban conflictos periféricos, que eran muy laberínticos y que llevaban a unos enfrentamientos enquistados, como está empezando a ocurrir también con la... Y por eso había que ganar cuanto más espacio mejor. Antes de la guerra de Vietnam fue la guerra de Corea, del 50 al 53, y conocidísima, que está formada por Platoon, 1986, nació el 4 de julio del 89, y Entre el cielo y la tierra. Bien, Oliver Stone es muy conocido.